Buen día. Buen día. La primera pregunta tiene que ver con la decisión, especialmente en la provincia de Buenos Aires, de no aplicar restricciones. Digo, después de este anuncio que se ha dado de la extensión del decreto en base a cálculos para determinar el rango epidemiológico que tiene cada uno de los lugares o de las ciudades o de las provincias, la provincia de Buenos Aires, que sí está en riesgo, y especialmente en los lugares turísticos de veraneo, estamos hablando especialmente de la costa atlántica, deciden no aplicar restricciones. ¿Por qué se da esto, ministro? Bueno, lo que contempla el decreto que nosotros anunciamos ayer, el Gobierno Nacional anunció ayer, justamente le da facultad a cada uno de los gobernadores de tomar la determinación que considere apropiada por estos dos coeficientes para los cuales sugiere que una vez que se cumplan estos coeficientes, una vez que el riesgo epidemiológico esté indicado por estos dos coeficientes, se tome efectivamente algún tipo de medida en cuanto a la restricción. La verdad que no he hablado en las últimas horas con las autoridades de la provincia de Buenos Aires, pero lo que determina el decreto justamente es la potestad que tiene cada uno de los gobernadores de tomar este tipo de determinaciones en cuanto a las restricciones, dependiendo de la situación epidemiológica de cada uno de los destinos. Yo creo que las próximas horas seguramente van a ir evaluando la situación de cada una de las localidades. También es cierto que la provincia de Buenos Aires es muy grande y no es la misma la situación en cada una de las localidades. No es la misma la situación en Mar del Plata que en Villa Gesell, por ejemplo, que están a 100 kilómetros de distancia. Creo que obedece a eso y que van a ir teniendo medidas específicas para cada uno de los lugares donde el riesgo epidemiológico sea considerable. Pero específicamente en cuanto a la costa atlántica, y se lo digo porque, bueno, hemos visto muchas imágenes de fiestas, de noche, de día, en la playa, los chicos, los adolescentes. Sabemos que Mar del Plata, por ejemplo, no está pasando una buena situación con respecto a los contagios. Lo mismo sucede en otros lugares de la costa. Se decide no aplicar restricciones para darle prioridad, en este caso, a lo económico o a la continuidad de la temporada. Bueno, en realidad lo que se decide es hacer un equilibrio, Carla, porque claramente la actividad turística tiene un impacto enorme en la economía nacional, pero sobre todo en las economías locales de algunos lugares. Fíjate que para las ciudades de la costa atlántica la temporada estival tiene un impacto determinante en la economía de todo el año. Entonces lo que se trata de hacer es aplicar algunas restricciones específicas justamente para no tener que suspender la temporada, justamente para evitar que si la temporada se suspende tenga un impacto económico durísimo en economías que ya están muy golpeadas. Por eso se toman medidas de restricción en algunos horarios, en algunos casos puntuales, para afectar lo menos posible el movimiento económico. Como vos recién planteabas algo que es absolutamente cierto, hoy Mar del Plata tiene una situación epidemiológica compleja. Por eso te decía antes que lo que yo creo que va a hacer la provincia de Buenos Aires es trabajar puntualmente con las localidades que tienen una situación más complicada, porque vos recién comentabas también lo de las fotos, las fotos esas no se dan en todos los municipios, se han dado en algunos municipios puntuales en los cuales yo creo que hay que reforzar los controles, pero también hay otros municipios que han hecho un buen trabajo desde que empezó la temporada y en los cuales no hemos visto ese tipo de situaciones. Usted que ha hablado, ministro, con los distintos intendentes, no quedándonos solo con la costa, sino con otros puntos del país que también viven del turismo, vimos algunas imágenes en Córdoba, ha hablado con ellos, con los intendentes o gobernadores en este caso, para hacer foco en eso, lo que usted decía, en los controles, no solo quedarnos con la noche, sino también lo que pasa en el día, con muchas fiestas en las playas, plazas y demás, para evitar esto, que en febrero se corte la temporada, por ejemplo. Sí, por supuesto. Mira, no solamente he hablado con gobernadores, con intendentes, sino que también vamos a tener presencia, vamos a reforzar la presencia de Nación en esos lugares turísticos donde vimos estas fotos que nos preocupan. Concretamente son 4 o 5 lugares donde vemos que por la situación que se da se generan este tipo de aglomeraciones y este tipo de conductas que por supuesto que son muy peligrosas y que no se pueden repetir. Recién vos marcabas muy bien, necesitamos extremar los cuidados para que la temporada dure hasta el final, dure hasta marzo. Bueno, en esta situación estamos, por eso, como le contaba recién a Carla, hemos tomado algunas medidas que tienen que ver con restricciones puntuales para no tener que suspender la temporada, para que podamos hacer este equilibrio entre la importancia que tiene la actividad económica, la importancia que tiene que los argentinos y argentinas no pierdan un ingreso tan importante como lo es el que genera el turismo en cada una de estas economías regionales, pero a la vez también sin descuidar lo que es más importante, lo que desde marzo estamos poniendo sobre la mesa como nuestra prioridad, que es la salud de los argentinos y argentinas. Matías, ¿qué tal? Hamilton te saluda, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo estás, Mariano? Todo Buen bien, día. todo bien, todo bien. Lo que no decime cuál es la situación de los viajes del exterior hacia la Argentina. O sea, porque también ahí había algo que se comentaba y no sé muy bien en qué quedó todo ese asunto. Y lo otro que te quería preguntar es, fenómeno lo que decís, no hay que frenar la economía en la Argentina, estamos de acuerdo, digo, hay que tratar de optimizar las medidas de seguridad y de cuidado para que la gente pueda mantenerse y para que la temporada avance. Pero está difícil la cosa, ¿viste? Entonces, de hecho, si no, no hubieran tenido todas las reuniones que tuvieron durante todo este tiempo y se hubiera evaluado cerrar a la noche de 12 a 6 de la mañana. O sea, es raro que ningún municipio haya todavía tomado esta decisión. Por lo menos a mí me suena extraño, ¿no? Te respondo primero la primera pregunta que me hiciste. Con respecto a los vuelos del exterior, lo que estamos haciendo ahora es reducir las frecuencias. Esto no se ve alterado, no cambia la norma de ingreso. Siguen las mismas condiciones que estaban establecidas anteriormente. Siguen prohibidos los vuelos de Gran Bretaña, de Irlanda y no del resto de los países. Lo que sí estamos haciendo es desaconsejando a los argentinos que tenían la voluntad de veranear en el exterior a reprogramar ese viaje, a hacerlo en otro momento, porque la situación sanitaria es muy compleja también en muchos de esos lugares a los cuales los argentinos eligen ir. Así que eso es una recomendación del gobierno nacional, pero no cambia para nada la norma migratoria, digamos. Y con respecto a lo que decís, sí, por supuesto, la situación está difícil, eso es innegable. A mí la semana pasada estuve recorriendo toda la costa hablando con cada uno de los intendentes y recién le comentaba, bueno, creo que a Carla, la verdad que también es cierto que la situación, Mariano, no es la misma en todos los municipios. No, por supuesto. Yo estuve en la costa y la verdad que han trabajado bien. Han prohibido el ingreso a la playa a partir de las 22, han sido muy severos con las multas en las casas donde se hacen fiestas clandestinas. Y en esos municipios no vimos ningún video, no vimos ninguna foto. Entonces lo que tenemos que hacer es reforzar esos controles e imitar a los que lo hicieron bien. Y para eso está la provincia de Buenos Aires encima. Estuve esta semana hablando prácticamente a diario con el gobernador de la provincia. Y desde Nación también tenemos que reforzar esos controles. Lo que hay que entender, Mariano, vos decís, está difícil. Por supuesto que está difícil. Y por eso somos tan vehementes en el mensaje. Si nosotros no cambiamos estos hábitos, si nosotros no empezamos desde todos los estados, desde el nacional, desde el provincial y desde el municipal, si no empezamos a preocuparnos porque efectivamente se cumplan los protocolos, vamos a tener que tomar medidas más drásticas, de restricciones más duras. Y ahí sí se va a poner en jaque la economía de esos distritos y la economía nacional también. Claro. Por eso lo estamos evitando y por eso estamos dando esta medida que nosotros consideramos que es preventiva. Uh-huh. Algo que no se imaginaba, ministro, que un 9 de enero estemos en esta situación, ¿no? La verdad que se estaba guardando mucho la temporada de verano, que comenzó allá por el 15 de diciembre, pero lo fuerte venía en enero, pensando que quizás si había una segunda ola iba a ser hacia finales de febrero, marzo o abril. Lo cierto es que es muy difícil encauzar, a la gente. Lo hablábamos durante la semana también con Montenegro, ¿no? Que decía, si nosotros cerramos a la noche, evitamos las fiestas a la noche, se nos vienen las fiestas durante el día. Claro. Entonces es como el agua, ¿no? Que va buscando por dónde encauzarse y hay que ir tratando de restringir en lo que se pueda y en lo que también haya una respuesta positiva del otro lado, ¿no? De la gente. Sí, absolutamente. Mirá, la verdad que había una expectativa mesurada, ¿no? Con la temporada de verano, porque sabíamos que iba a ser una temporada diferente. Nosotros, cuando ya por octubre desde el gobierno nacional tomamos la decisión de que haya temporada, sabíamos que iba a ser una temporada diferente, sabíamos que no íbamos a estar en los números en los cuales estuvimos la temporada anterior, que fue una temporada espectacular, una temporada récord en muchos de los destinos de la Argentina, pero sabíamos que era muy importante que hubiera temporada de verano, porque el turismo en la Argentina genera más de 1 millón de puestos de trabajo, representa casi el 10% del PBI, y en una economía que viene golpeada ya desde los últimos 4 años, pero que por supuesto la situación se agrava en la Argentina, como se agravó en todo el mundo por el coronavirus. Tenemos poco margen para que se siga complicando la situación económica. Por eso tomamos medidas que lo que tienen como objetivo final es, por supuesto, cuidar la situación sanitaria, pero por otro lado también hacer equilibrio y que la actividad económica no se detenga. Así que es difícil, por supuesto, recién Mariano decía, no está fácil, por supuesto que no está fácil. Yo personalmente, sé que lo mismo está haciendo el jefe de gabinete, estamos monitoreando día a día. Hoy a la mañana ya tuve el informe de cómo está cada uno de los destinos turísticos en cuanto a la cantidad de casos, en cuanto a la situación epidemiológica. Estamos monitoreando día a día cómo va eso. Y también es cierto lo que vos marcabas al principio de la pregunta, Carla, que nosotros no esperábamos que sucediera esto en este momento. Cuando uno ve lo que pasó en Europa, Europa lo tuvo sobre el final del verano, después de la temporada.
Y por eso la verdad que si tuviéramos que hablar de alguna cuota de optimismo en esto, nosotros creemos que este incremento de casos puede venir también por las reuniones de fin de año, por las reuniones sociales que hicieron a fin de año y por ahí la semana que viene tener no solamente un amesetamiento, sino un leve descenso de los casos. Matías, también sos ministro de Turismo, pero también de Deportes, y quería como saber cuál era tu evaluación, no solo del regreso del fútbol profesional, porque parece como que lo único que importa es el fútbol profesional, sino de las otras actividades. O sea, qué cosas te han dejado más feliz, qué cosas te han parecido que se han hecho con mejor predisposición y atención, y por supuesto también hablar un poquitito de los contagios que se están dando en los planteles de fútbol profesional, ¿no? Bueno, en general creo que los deportes han vuelto bien, cumpliendo los protocolos. Me parece que en eso todas las federaciones han tenido una conducta responsable. Creo que cuando la única situación que tuvimos fue con el básquet, que tuvimos que por una gran cantidad de contactos que hubo, tuvimos que dar marcha atrás y revisar los protocolos y pedir que fuera más exigente la liga de básquet con los protocolos, con el cumplimiento, con el acatamiento de las medidas que habíamos puesto. Después el resto de los deportes creo que ha vuelto bien, un año durísimo para el deporte. Durante casi 7 meses no pudimos practicar deporte, las federaciones no pudieron tener a sus deportistas activos, con todo lo que eso significa, no solamente para el rendimiento de los deportistas, que este año tenemos los Juegos Olímpicos de Tokio, sino también para los ingresos de las federaciones. Hemos lanzado el Ministerio planes muy fuertes de apoyo a los clubes. Nosotros creemos que los clubes de barrio son el corazón de la política deportiva de la Argentina. Todos los deportistas de la Argentina, desde el más alto rendimiento, del máximo nivel, hasta lo más amateur, han salido y hacen deporte o empezaron en esos clubes de barrio. Hemos hecho un plan que fue histórico, Clubes en Obra, con una inversión que no se había hecho nunca desde el Estado Nacional. Creo que tenemos que profundizar ese camino. Y con respecto a los contagios en el fútbol, cuando sabíamos que podía pasar, porque ya no están más en burbujas, tienen contacto, cuando hay un incremento de los casos, claro, los jugadores de fútbol no son ajenos a lo que sucede en el resto de la sociedad. Y lo que está pasando es que vemos más contagios, como lo vemos en toda la ciudad de Buenos Aires, como lo vemos en toda la provincia de Buenos Aires y como lamentablemente lo vemos en prácticamente todas las provincias del país. Claro. Lamens, muchas gracias por este contacto, muy amable. A ustedes, por favor, un gusto.